RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. A lo mejor este miércoles 3 de julio del año 19 se trabaja a partir de esta hora. Luna, variante, tanta información. Bueno, sí. Este miércoles 3 de julio del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, 16 arcos costales fracturados, 8 de cada lado, los 3 primeros y la última en buen estado de ambos lados. Fractura de tabique nasal, escoriaciones en hombros, codos, rodillas, hematomas en los muslos, cara interna, un pie fracturado y signos de quemaduras pequeñas en ambos pies. Serían solo algunos de los hallazgos médicos legales tras practicar examen al cadáver del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, según información publicada por Zair Mundaray, fiscal en el exilio. El periodista Eligio Rojas aseguró en sus redes sociales que la necropsia de ley practicada al oficial determinó que la causa de la muerte fue un edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda a causa de rhabdomiólisis por politraumatismo generalizado. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué dirá Michelle Bachelet? Sobre todo después de la calificación de homicidio que promovió el fiscal designado al margen de la Constitución contra 2 oficiales de la Guardia Nacional detenidos por este caso. Militares detenidos en la DGCIN protagonizaron hoy una protesta por las condiciones de su reclusión. Los familiares advirtieron a los oficiales de la ONU asignados por Michelle Bachelet a Venezuela que si no tienen voluntad de entrar en el centro de reclusión para constatar la situación de los presos políticos, que agarren sus maletas y se vayan. Lo comentaremos, como es natural,
Durante la tarde de hoy, el embajador designado por la Asamblea Nacional ante la OEA, Gustavo Tarre, invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela para realizar una investigación independiente sobre el asesinato del capitán Acosta Arévalo. Varios datos. El Departamento del Tesoro norteamericano sancionó a la estatal petrolera cubana Cubametales por su apoyo a Maduro. Leopoldo López hizo un llamado para asistir a la marcha convocada para el próximo 5 de julio. Lo comentaremos ampliamente a partir de las 5:30 de la tarde. Y las redes sociales Instagram, Facebook y WhatsApp sufrieron una falla general a nivel mundial. Facebook informó que estaría trabajando para que todo vuelva a la normalidad. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en línea telefónica a nuestra primera invitada, la diputada Eni Fernández, nos acompaña. Ella estuvo hoy en compañía de los familiares de los presos que se encuentran en la DGCIN. Diputada, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No, gracias a ti por el contacto. Sí, hoy en efecto estuvimos con los familiares de los militares presos, militares que estaban privados de libertad, entre otras cosas, porque hoy amaneció la alerta para los familiares que están afuera, que tienen la incertidumbre de saber qué está ocurriendo con sus hermanos, con sus esposos, con sus hijos que están allí adentro de la sede del DGCIN, y pues estos privados de libertad están protestando por las condiciones. Mira, baño en de hacinamiento, la situación de tortura que por lo menos se sabe que vivió el capitán Acosta Arévalo, que por supuesto llama la atención y alarma a los familiares del resto de los presos políticos, de los militares presos políticos, que ya no saben ni cómo calificarlos, ¿no? Pero en efecto, pues los familiares se apersonaron, no les permitieron el paso, impidieron el acceso a los familiares de la prensa, porque hubo muchos de ustedes de la prensa que fueron a cubrir lo que estaba ocurriendo. No fue posible acercarse, había un cerco que impedía el acceso y que además decía que debían estar retirados a 10 kilómetros de distancia, a 10 metros de distancia. No podían acercarse a 10 kilómetros periodistas ni nadie. O sea, no podía llegar hasta las instalaciones del DGC. O sea, mira, la verdad que la situación es bien compleja. Seguir exigiendo buenas condiciones, seguridad, seguir exigiendo que les sea posible que le permitan, de acuerdo a lo que está constitucionalmente establecido, que puedan ingresarle los alimentos, que no sigan estas personas en situación de hacinamiento, pero sobre todas las cosas, que hayan procesos, que haya un debido procedimiento, un debido proceso que implica que los procesos sean con agilidad, que no haya retardo judicial, que sean puestos en libertad, que les sean acordadas medidas menos gravosas, sustitutivas de privación de libertad, mientras se sigue el procedimiento. Es decir, una cantidad de exigencias acorde a lo que tiene que ser respeto a los derechos humanos, repito, máxime cuando ocurren cosas como lo que ocurrió con el capitán Acosta Arévalo. Eso, por supuesto que tiene alarmado a todos los familiares. Luego, ellos mismos informaban que habían cuerpos del cuerpo de la PTJ, lo que era anteriormente la PTJ, cuerpo de investigación científica, penales y criminalística, que ingresaban, entraban y salían. Eso, por supuesto, que tiene la familia muy preocupada, y nosotros, en nuestra condición de parlamentarios de la Asamblea Nacional, de la Comisión de Política Interior, de la Comisión de Justicia y Paz, hacemos el llamado a que se respeten los derechos humanos, hacemos el llamado a los comisionados que dejó aquí la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, hacemos el llamado a todos los organismos internacionales en materia de derechos humanos para que hagan la exigencia al gobierno de Nicolás Maduro para que sea posible que se respete la condición humana de todos estos privados de libertad, y además que se les den las plenas garantías en el caso de que sea necesario, que sea indispensable seguir un procedimiento, que se den garantías y que se den medidas sustitutivas de la privación de libertad. Diputada, comentábamos con los amigos oyentes, declaración de algunos familiares. Lili Barbosa, por ejemplo, quien es familiar de uno de los militares detenidos en la DGCIN, ella aseguró, bueno, si no van a entrar, si no tienen la voluntad de entrar, mensaje enviado a estos oficiales de la ONU que están en nuestro país a ver la condición de los presos, pues lo mejor que pueden hacer es irse. Si me permite, vamos a reponer un extracto muy pequeño de esta declaración. Yo quisiera su comentario. Sí. En fin,
queremos sencillamente que la delegación de la ONU se haga presente. Y si no es capaz de entrar al DIGESIN, sencillamente, señores de la ONU, tomen sus maletas y váyanse. Se ha producido cierta tensión dentro de la... Diputada, quisiera su comentario. Sí, es que la familia ya entra en desesperación, es comprensible, hay que entenderlo. Y nosotros no nos tenemos de otra que sino sumarnos. Obviamente que yo ahorita en este momento no pediría que se vayan. Yo sencillamente les pediría que cumplan con lo que tiene que haber sido el mandato que les da la ONU, que es la preservación de los derechos humanos, vigilancia, observación permanente y exigencia también, porque no puede ser solo observar, tiene que haber la exigencia a los órganos de seguridad del Estado venezolano que le den garantía al respeto a la condición humana. Y yo lo digo así porque nosotros estamos haciendo hincapié más bien en que quede una oficina permanente para que se pueda observar permanentemente lo que está pasando en Venezuela, porque día a día van ocurriendo violación flagrante a los derechos humanos. Hoy ocurre una cosa, mañana otra, vienen ocurriendo hechos sobrevenidos. Incluso estamos exigiendo que exista la intermediación de la Cruz Roja a los fines de contactar el estado de salud de todos los que están ahí privados de libertad. Es necesario, es urgente, dada la situación del asesinato del militar que acaba de fallecer de Acosta Arévalo, es importante, es necesario que se establezca o que se quede claro, que quede firme la condición de salud de los restos de los privados de libertad, del resto de los militares, casi 200 militares que están privados de libertad. Las familias están angustiadas y es comprensible y hay que ponerse en el pellejo, en el zapato de esos familiares que tienen la angustia y la incertidumbre de saber qué ocurre con su familia, con su hermano, con el marido, con el esposo, con el hijo, con el primo. O sea, mira, la verdad es que tiene que haber dolencia, tiene que dolerle a los órganos de seguridad del Estado lo que está ocurriendo. Hoy le pasa a estos militares privados de libertad, mañana puede ser uno cualquiera de ellos. Entonces, hacer los llamados de reflexión a que haya respeto a la condición humana. No se puede implementar como práctica común la muerte o la tortura para poder ejercer algún castigo de algún delito que se pueda haber cometido, sí o no. Son los órganos de administración de justicia los que tienen que precisar si se cometió un delito y si se cometió, bueno, existen los castigos, bien sea privación de libertad, el castigo que se le vaya a imponer, pero no existe en Venezuela la pena de muerte, no se ha instaurado la pena de muerte de derecho, aun cuando vemos que de hecho pareciera que la quisieran implementar. De allí que a seguir haciendo los llamados a que se respete la condición humana, que se respeten los derechos humanos, a que se permita oír a estos privados de libertad que están haciendo algunas exigencias, y tiene que ver con eso, no nos cansamos de repetir, derechos humanos, derecho a comer, derecho a dormir, derecho a tener ropa limpia, derecho a bañarse, derecho a que se le haga un procedimiento justo, un proceso de acuerdo a la ley, derecho a que haya celeridad procesal, porque mira, hay gente también que tiene años allí privados de libertad y que todavía no saben cuál va a ser la suerte de su futuro. No saben qué va a pasar con ellos. El problema de fondo tiene que ver con la ausencia de independencia en las instituciones que hay en nuestro país. Indudablemente. Y lo saco a colación, perdón que le interrumpa, lo saco a colación porque de nuevas leyes, mejorar, acomodar o crear o promulgar nuevas leyes. Tiene que ver definitivamente, y esto lo he dicho yo en reiteradas oportunidades, es sencillamente instituciones con verdadera autonomía, con independencia, que correspondan sencillamente a sus atribuciones, a sus deberes y a sus obligaciones constitucionalmente establecidas, sin que estén esperando el lineamiento de ningún otro jefe que no tenga que ver con su línea de mando de acuerdo a la institución que representa. Poder judicial con poder judicial. Y así cada uno de los poderes del Estado, el poder electoral con poder electoral, no con poder ejecutivo dando órdenes al poder judicial o al poder electoral. Tiene que definitivamente en Venezuela, y eso es precisamente lo que nosotros estamos luchando, la recuperación de la democracia, y democracia es implementación de instituciones libres, instituciones que funcionen porque constitucionalmente tienen competencias, tienen atribuciones, y no instituciones que estén sesgadas a una parcialidad política. Justo sacaba a colación el tema, diputada, porque han trascendido toda clase de detalles sobre los exámenes forenses practicados al cadáver del capitán Rafael Acosta Arévalo, y parece evidente, si esto se confirma, que sufrió toda clase de torturas que lo llevaron a la muerte. De hecho, lo presentan agonizando ante el tribunal. Yo le pediría un comentario porque, el fiscal designado al margen de la Constitución por la constituyente comunal
ha promovido el delito de homicidio contra los oficiales que están siendo investigados por este caso y nada dice sobre las torturas que presumiblemente sufrió este oficial y que lo llevaron a la muerte. ¿Qué puede decirnos? Por eso nosotros hemos solicitado y exigimos que se designe una comisión técnica especializada, pero una comisión internacional que represente verdadera imparcialidad a los fines de que se realice la autopsia legal, pero repito, con técnicos internacionales, médicos técnicos internacionales, forenses internacionales, que puedan dar garantías de que el informe que se arroje sea un informe real, creíble, que sea un informe que arroje la verdad de lo que ocurrió. Mira, aquí en Venezuela pasan cosas históricas, pasó con el caso de Fernando Albán, con el caso de Oscar Pérez. La familia, mira, no solo el familiar que lo privan de libertad ilegítimamente, ilegalmente, arbitrariamente, sobrepasando por encima de todo lo que constitucionalmente está previsto para que pueda ocurrir y operar una privación de libertad. Número uno. Número dos, no solo ocurre eso, sino que también se incomunican a un privado de libertad. Las personas, los familiares tienen a su familia privada de libertad y duran 40, 45 días a 60 días sin poder tener acceso al familiar para saber cuáles son sus condiciones de salud y qué es lo que le está pasando. Pero además, en el caso de que ocurra la muerte o asesinato o como se quiera traducir, entonces además la familia pierde el control del control de ese familiar, porque han llegado al extremo, y fue el caso de Oscar Pérez, de que hasta lo sepultaron, lo enterraron, y la familia no pudo darle en su sana paz cristiana sepultura, sino que se ciñe exclusivamente a lo que dice el gobierno. Además, los médicos forenses no pueden, están atemorizados y no se atreven a hacer un informe verdaderamente imparcial con la verdad, que arroje la verdad verdadera, porque además están atemorizados, perseguidos. Es decir, definitivamente lo que está ocurriendo está fuera del marco de la Constitución, escapa de lo que es una verdadera aplicación de la ley, una verdadera aplicación de la Constitución, escapa de lo que nosotros podemos llamar un país con verdaderas y plenas garantías y plena democracia. Por eso hacemos los llamados que hacemos, las exigencias que hacemos, para reinstitucionalizar, para recobrar la democratización del país y para recobrar la institucionalización del país, para que funcionen las instituciones, para que existan garantías y para que haya respeto a la condición humana y al más sagrado y al más noble de los derechos que tiene el ser humano, que es la vida. Diputada Denis Fernández, gracias por atendernos y acompañarnos. Diputada de la Asamblea Nacional por el Estado COGED, secretaria general de Acción Democrática en esa entidad, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas jornadas. Ella estuvo con otras parlamentarias, otros diputados, acompañando a los familiares de los presos políticos, de los militares que están en la DGCIN, porque entre otras cosas trascendió que allí se produjo una protesta de los internos por las condiciones de reclusión. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Caespor ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caespor.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caespor está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caespor, déjalo todo en nuestras manos.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, Estados Unidos sancionó a la estatal cubana Cubametales por el apoyo que brinda a Maduro. Medios de comunicación como la Deutsche Welle alemana advertían que el gobierno norteamericano impuso sanciones a la estatal petrolera cubana por su apoyo al gobierno de Maduro, mientras que una naviera sancionada el pasado abril por la misma razón fue retirada de la lista negra. Nos acompaña Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, María Alejandra. Un saludo para tus oyentes. Pues mucho interés de conocer una reacción inicial de tu parte en torno a el alcance que puede tener estas sanciones aprobadas por el Tesoro norteamericano contra la estatal petrolera cubana Cubametales. Te escuchamos. Mira, para Venezuela no creo que sea mayor al que ya se concretó desde enero de este año, donde prácticamente no hay comercio exterior entre Estados Unidos y Venezuela desde el punto de vista petrolero y casi no petrolero. Es decir, no es que va a ser significativo. Por lo que uno lee del comunicado del Departamento del Tesoro, es una manera de tratar de restringir el poco comercio que en este momento esté teniendo Venezuela, sobre todo con el caso cubano. Lo que pasa es que, claro, aquí hay algunas implicaciones adicionales, tomando en cuenta que, digamos, Cuba tiene una serie de restricciones económicas que vienen prácticamente desde los años 60. Entonces, en el caso de Cubametales lo desconozco, María Alejandra, que efecto desde el punto de vista cubano, no más allá del cortar, digamos, las pocas válvulas que en este momento tenga Venezuela, eso es lo que indica el comunicado del Departamento del Tesoro. Ahora, desde el punto de vista de Venezuela, no va a ser mayor al daño que ya, digamos, viene ocurriendo desde prácticamente febrero de este año, donde se han ido cortando todas las restricciones. Digo daño porque indiscutiblemente que las sanciones han afectado. Lo que pasa es que ya prácticamente Venezuela, PDVSA había decidido suicidarse desde el punto de vista de restricciones y del mercado hacia los Estados Unidos debido a toda una serie de problemas que yo creo que en los últimos 3 o 4 años tú y yo hemos conversado, que no tiene ningún sentido, o bueno, no sé si valga la pena, pero todo lo que tiene que ver con inseguridad, control cambiario, etcétera. Entonces, bueno, si a eso le sumas todas las sanciones, prácticamente esto es lo que viene a ser un gesto más del gobierno de los Estados Unidos para tratar de restringir lo que pasa es que el efecto es limitado. ¿Por qué digo que es limitado? Porque ya ni sencillamente Cuba tiene una serie de restricciones que intentaron ser levantadas en el gobierno del presidente Barack Obama, y recordemos que Barack Obama abrió una sede diplomática, reabrió la sede diplomática de los Estados Unidos en La Habana, pero todo ese esfuerzo, digamos, que hizo la administración Obama se frenó ahorita con la administración Trump. Entonces creo que las posibilidades, digamos, de efectividad que eso tenga, como explica el comunicado del Departamento del Tesoro, particularmente por lo que he consultado, son bastante limitadas. Es decir, no van a ser mella y no van a ser más graves de las que ya se vienen imponiendo. Aquí yo creo que lo clave va a estar en si Estados Unidos decide, y eso va a ser a finales de este mes, decide o no extenderle la licencia a Chevron. Creo que eso sí es lo clave
en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno ve las sanciones que se aprobaron en enero de este año, tienen como fecha de término el 27 de julio. Entendemos que Chevron está gestionando que esa licencia se le extiende, porque de lo contrario implicaría que Chevron deje de operar en Venezuela. En este momento todavía existen, casualmente, veíamos los despachos hasta el cierre del cuarto trimestre del Departamento de Energía. Estamos hablando de que Venezuela podría, en abril, exportó aproximadamente un poco más de 100.000 barriles diarios a los Estados Unidos. Y básicamente esas exportaciones están dirigidas a atender los compromisos con Chevron. Varias preguntas, Andrés, a propósito de lo que compartes con nosotros. Creo que lo conversamos en su momento. Las agencias de noticias, concretamente Reuters, advertían que Venezuela envió 1 millón de barriles de petróleo a Cuba días después de que Estados Unidos impusiera sanciones a embarcaciones y empresas. Quisiera tu comentario, saber, da la impresión que no, a la luz de lo que tú compartes con nosotros, pero saber si al final del día lo que se ha anunciado hoy va en la dirección de impedir que esta exportación de petróleo venezolano en plena crisis de gasolina y combustible en nuestro país siga llegando hasta la isla. ¿Qué opinas tú? Sí, sería digamos, lo que he consultado, todo indica que ese es el propósito, ¿no? De tratar de frenar todo ese comercio que sigue existiendo entre Cuba y Venezuela. Es decir, en ese sentido, totalmente de acuerdo y, digamos, de lo que yo he consultado. Pero te reitero, es decir, yo no veo que eso sea lo significativo en este momento. Yo creo que ahorita la lupa hay que ponerla, como te lo reitero, en el caso de Chevron. El tema, indiscutiblemente, y digo limitado porque al final de cuentas Cuba decide a quién le compra, a quién no le compra. Es decir, lo que se estaría buscando frenar es el tema del comercio internacional. Creo que en todo caso sería más efectivo hasta qué punto avanza, digamos, hubo un acuerdo con Conoco recordarás que a raíz del fallo que tomaron centros de arbitraje internacional a favor de Conoco decidió que la ejecución de ese fallo iba a ser a través de embarcaciones, y de hecho eso explicó por qué algunas embarcaciones fueron frenadas en su comercialización y fueron incluso retenidas en algunos países. Hubo un acuerdo al cual llegó PDVSA, el gobierno del presidente Maduro, y bueno, entendemos que ha habido incumplimientos en los pagos, porque por las propias restricciones financieras que afronta Venezuela, y habría que ver qué decisión toma Conoco. Fíjate que la semana pasada conocimos cómo le extendieron la licencia hasta octubre a ciertas operaciones de una filial de PDVSA, que es Minas, que está en Europa. Entonces, bueno, hay varias compañías que están haciendo lo mismo, haciendo un fuerte lobby ante la administración del presidente Trump, ante el Departamento de Estado y sobre todo el Departamento del Tesoro, para que esas licencias sean extendidas, porque sería una decisión bastante drástica. Toca, por ejemplo, para Chevron, y yo no me cansaré de decirlo, pero para mí creo que tiene mucho más sentido eso, porque, digamos, si ha habido un incremento de producción interesante, es lo que ha tenido Chevron con Petropocán y con Petropiar, dentro de lo que son las empresas mixtas. Para Chevron sería un duro golpe si tiene que cerrar operaciones en Venezuela. Justo quería preguntarte, Andrés, porque recientemente Bloomberg publicó un trabajo especial en el cual señalaba que PDVSA se centrará en los mejores campos que están ubicados en la faja del Orinoco, producto de lo que ha ocurrido en nuestro país. Entiendo que en alguno de estos campos efectivamente estaría trabajando Chevron. Tú me corregirás si me equivoco. ¿Cuál es la perspectiva que podemos tener en el corto y mediano plazo, sobre todo en materia de escasez de combustibles, a la luz de lo que está ocurriendo, y si la administración de los Estados Unidos, más allá de las licencias, decide aprobar un nuevo paquete de sanciones que también estaría, entiendo, evaluando con relación a nuestro país? Te escuchamos. Mira, bueno, lo que tiene... PDVSA no podría sentarse en cualquier campo petrolero, pero PDVSA, mientras tenga las sanciones, está desahuciada y el país está desahuciado. Eso hay que tenerlo claro. Con sanciones este país no va para ningún lado.
¿Por qué? Porque ya ni sencillamente cualquier compañía cualquier compañía vinculada con el mundo petrolero tiene que hacer vida alrededor de los Estados Unidos por dos razones principales. Es el principal consumidor, es el principal productor. Entonces, es muy complicado y más para una nación como Venezuela, que toda su vida, más de 100 años, tenemos la relación con Estados Unidos que hemos tenido por un tema eminentemente de cercanía, que busque otras opciones. Por decirte algo, fíjate que hay un trabajo que a nosotros nos pareció bastante serio y tuvo bastante difusión. Nosotros lo publicamos en Petroguía, que fue el informe que hizo el economista Francisco Rodríguez de Torino Capital sobre el impacto de las sanciones, y hay un capítulo dedicado justamente a qué viabilidad tiene que esos barriles que se colocaban en Estados Unidos pudieran ser despachados hacia India y Rusia. Y las posibilidades son bastante remotas, es decir, en China, perdón. Entonces, se está haciendo, es decir, no es que no se está haciendo, pero digamos, pretender que todo ese volumen que se colocaba en Estados Unidos se coloque en otras naciones cuando tiene fuertes competidores es bastante complicado. Las cifras, fíjate que el ministro Quevedo acaba de estar en la reunión de la OPEP y prácticamente no luce en el corto plazo que Venezuela está exceptuada de cumplir recortes de producción, porque nosotros estamos muy por debajo de la cuota. O sea, a Venezuela le asignaron una cuota de producción de 1.900.000 barriles diarios, y asumiendo las cifras oficiales estamos en 1.100.000, es decir, prácticamente 800.000 barriles por debajo de ese nivel. Y si asumimos lo de fuentes secundarias, casi estamos hablando de más de 1 millón de barriles. Y algo insólito que nunca cualquier otro ministro, incluso con el gobierno del presidente Chávez, ver a un ministro venezolano prácticamente arrodillado ante Arabia Saudita. A mí personalmente, y lo digo asumiendo el respeto de lo que voy a decir, a mí me produjo vergüenza ver a un ministro venezolano de petróleo rindiéndole culto a Arabia Saudita. Andrés, gracias por atendernos, acompañarnos. Andrés Rojas Jiménez es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com, tratando de ayudarnos a entender el alcance de estas sanciones aprobadas por el Departamento del Tesoro norteamericano contra la estatal cubana Cubametales, por el apoyo que brinda a Nicolás Maduro. Y él opina que efectivamente irían en la dirección de impedir que Venezuela, en plena crisis de combustible en nuestro país, siga enviando billones de barriles, según la información de algunas agencias de petróleo, a Cuba, a la isla. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Alberto Smith, el pasante de Marie Curie. En 1911, el ingeniero y filósofo venezolano Alberto Smith llega a París y persuade a Marie Curie, para entonces ya galardonada con 2 premios Nobel de Física y Química, que lo acepte en su laboratorio como pasante. ¿Quién era este ingeniero? Alberto Smith había nacido en Caracas en 1861. Se graduó en la Universidad Central de Venezuela y ocupó la rectoría de esa casa de estudios en 3 oportunidades. Es comisionado por Juan Vicente Gómez en diciembre de 1910 para ir a París a adquirir equipos científicos para la universidad. Quiso aprovechar el viaje para tomar el curso de radiología que dictaba Madame Curie, pero llegó cuando el curso había concluido. No obstante, logra entrevistarse con la propia Madame Curie, a quien impresiona con sus conocimientos teóricos y le permite hacer una pasantía en su laboratorio. Al terminar la pasantía, la convence de que le permita reproducir sus instrumentos científicos para instalar un laboratorio similar en la Universidad Central de Venezuela. Regresa al país en 1911 y diseña un curso de radiología teórica y experimental, pero lamentablemente el curso nunca se llevó a cabo. Pese a que para entonces era rector de la UCB, debió abandonar el país por manifestarse públicamente en contra de la reelección de Gómez. Durante su exilio, de más de 2 décadas, se desterró también la posibilidad de incluir los estudios de radiología y radioactividad en el pensum de física de la universidad. Alberto Smith ingresó como individuo de número a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en 1941, pero murió un año después. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, hay una serie de manifestaciones promovidas por la Asamblea Nacional para el próximo 5 de julio, de cara al próximo 5 de julio, en medio de los hechos que han ocurrido en las últimas horas en nuestro país, incluyendo el asesinato
de un oficial que estaba bajo la custodia del Estado venezolano. El dirigente y fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, en su cuenta en Twitter hace un llamado a la participación en esta actividad para hablar acerca de las perspectivas que tenemos por delante, sobre todo desde el punto de vista político. Saludamos en la línea telefónica a Benigno Alarcón, él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Un millón de gracias por atendernos. Buenas tardes. Gracias a ti, María Alejandra, y gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema, las perspectivas en el corto y en el mediano plazo, sobre todo de cara a estas actividades convocadas, organizadas para el próximo viernes? Ocurren en un momento especialmente duro para nuestro país. Hablamos no solo de la muerte, el asesinato de este oficial, también la brutal agresión contra un niño en Táchira que lo deja ciego de forma permanente. ¿Qué puede decirnos? Bueno, así es, María Alejandra. Yo creo que estamos en una situación tremendamente complicada donde la represión en el país está mostrando sin lugar a dudas su peor cara, lo cual, bueno, deja en evidencia un poco ante qué tipo de régimen, ante qué tipo de gobierno estamos en Venezuela. Un gobierno que en la medida que ha ido perdiendo su piso político, que en la medida que ha perdido su base de sustentación, por decirlo así, ha recurrido progresivamente a un mayor uso de la violencia y de la represión para tratar justamente de mantener el control político. Hoy el régimen que básicamente lidera Maduro es un régimen que para su gobernabilidad fundamentalmente depende de su capacidad represiva. Y lo que hemos visto, bueno, son las peores expresiones de represión que hemos visto en mucho tiempo, que no solamente terminan afectando, como ha sido hasta ahora, a los movimientos de oposición, por decirlo así, sino que también termina afectando a aquellas personas que están vinculadas a instituciones del Estado, en las cuales no se confía o sobre las cuales tienen alguna duda en un momento dado, y pareciera, bueno, que el caso del capitán de corbeta recientemente aparentemente asesinado en medio de un proceso de tortura muy cruel, se ha convertido pues de alguna manera en el símbolo de esta represión sin límites que de alguna manera se está ejerciendo desde el Estado. Yo creo que en un momento como este la movilización de la ciudadanía es fundamental. Predecir si la ciudadanía va a estar proclive a movilizarse masivamente siempre es difícil, porque bueno, la gente, de alguna manera las expectativas empiezan de alguna forma muchas veces a perder piso, porque mucha gente esperaba una salida de corto plazo, esperaba que las cosas tuvieran una resolución mucho más rápida, pero los procesos políticos no ocurren de esa manera. Y la realidad es que si se pierde la movilización de calles, si se pierde la capacidad de convocatoria de parte del liderazgo democrático del país, pues hay muy poco que hacer. Entonces yo sí creo que corresponde básicamente alentar a la población a no abandonar la lucha, a no rendirse, porque los países cuando se rinden pues definitivamente no tienen salida, y eso explica justamente procesos dictatoriales de muy largo plazo como los que se viven en África, como los que se viven en Oriente Medio, donde sencillamente la gente, bueno, termina aceptando las condiciones de vida que significan no vivir en democracia, sino bajo un régimen totalitario, y terminan de alguna manera buscando adaptarse para sobrevivir, y eso termina haciendo que, bueno, que terminen sometidos por estos regímenes muchas veces por varias décadas, ¿no? Y creo que eso justamente es lo que no podemos permitir que nos suceda en Venezuela. Ahora, el caso venezolano tiene sus particularidades y quisiera el comentario de nuestro invitado. Hoy, sin ir más lejos, más de 50 países pidieron cambios políticos en nuestro país en el marco de las reuniones que se celebran en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y yo le pediría su comentario porque la crisis en nuestro país puede provocar un éxodo de hasta 8 millones de seres humanos en 2020 si no cambian las cosas, con lo cual afecta no solo a los venezolanos, sino a buena parte de los países de la región. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, el papel de la comunidad internacional para pensar en una transición a la democracia de nuestro país, más allá de esta brutal represión que ha desatado el equipo de Nicolás Maduro, que va, por cierto, muy en contravía
de cualquier solución negociada a esta crisis. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin lugar a dudas, el gobierno no pareciera dar ninguna señal de querer un arreglo pacífico y un arreglo electoral. Yo creo que el gobierno en todo momento ha estado negado a permitir cualquier salida y justamente ha jugado en muchas ocasiones, como lo hizo en esta última oportunidad en Oslo, ha jugado con la negociación para tratar de ganar tiempo. Yo creo que es un error tratar de condenar a la oposición por sentarse en una mesa de negociación. Yo creo que la oposición responsablemente está tratando de hacer lo posible para alcanzar una resolución pacífica del conflicto, pero también hay que tener claro que el gobierno sí hace un uso irresponsable de cualquier mecanismo de arreglo, tratando de utilizarlo, bueno, como una táctica dilatoria, básicamente para ganar tiempo, y no como un mecanismo para tratar de resolver el conflicto. Ciertamente, en el caso venezolano, podríamos decir que la comunidad internacional ha estado alineada con la democracia, ha estado tratando justamente de exigir el retorno a la democracia de Venezuela, pero también hay que recordar, y eso es fundamental, de que la comunidad internacional tiene un rol fundamental en todo esto, pero también tiene límites en lo que puede hacer, y muchas veces no puede hacer las cosas que nosotros quisiéramos que estuvieran haciendo. Entonces hay unas limitaciones allí que son importantes, que muchas veces no permiten avanzar más allá de los mecanismos de presión que hemos visto hasta ahora, las sanciones, la presión diplomática, que muchas veces cuando tenemos regímenes como este terminan siendo insuficientes, y normalmente digamos que otros mecanismos como los que hemos visto en otros países, como algún tipo de intervención militar que se ha venido hablando en Venezuela, son decisiones mucho más complicadas de tomar, que normalmente no se ejecutan en el corto plazo y necesitan un tiempo de maduración, de preparación, inclusive de negociación política hacia adentro de cada país que toma la decisión de intervenir en otro país, que termina siendo procesos muy largos y complicados, porque al final digamos que todo problema de política exterior para los países involucrados termina siendo un problema de política interior. O sea, no tomar una decisión de intervenir en un país tiene consecuencias políticas hacia adentro del mismo país y para los líderes, para el liderazgo que decide tomar esa decisión. Entonces no es una decisión fácil, pero por el otro lado también hay que tomar en consideración que en todos estos procesos, aunque se vea, ¿cómo podríamos decirlo?, elementos geopolíticos, por decirlo así, que son tremendamente importantes, como se habla hoy en día en Venezuela, el involucramiento de Rusia, además del de Cuba, que viene desde hace mucho tiempo, y posiblemente los intereses que en un sentido o en el otro pueda tener un país tan poderoso como China. No hay que olvidar que cuando estábamos en plena Guerra Fría, la geopolítica también jugaba un papel fundamental, y la disolución de la Unión Soviética era en principio, en esencia, un asunto geopolítico, pero resulta que la disolución de la Unión Soviética en buena medida se dio por la acción de los ciudadanos de cada uno de los países que formaban parte de esa federación, y vimos cómo Polonia básicamente se vino abajo por las presiones que Solidaridad fue capaz de hacer sobre el gobierno y por básicamente arrinconar al gobierno y llevarlo a una elección. No podemos olvidar que Serbia, a pesar inclusive de una intervención del OTAN, Milosevic terminó cayendo por un proceso electoral que perdió y donde no pudo hacer fraude porque el país se le volteó, y casos parecidos ocurrieron en Checoslovaquia o en República Checa, en el caso de Ucrania y en el caso de otros países. Entonces lo que hay que entender es que si bien la comunidad internacional es muy importante, nada sustituye a la acción interna. Nada sustituye a lo que los ciudadanos del propio país hacen para poder devolverse la democracia o poder darse democracia por primera vez, como fue en alguno de estos casos. Entonces, colocar la responsabilidad en los actores externos y pensar que los actores externos van a hacer la tarea por nosotros y que los actores externos nos van a salvar, muchas veces lo que genera es una gran frustración. Y yo creo que lo que hay que tener presente es que quienes verdaderamente tienen que tomar la decisión y ejercer las acciones y dar la pelea son básicamente los ciudadanos venezolanos, y eso hay que tenerlo en cuenta, porque el resto es invitar a la gente a cruzarse de brazos y a esperar que otros vengan a salvarnos, y eso no es una visión realista y no lo ha sido absolutamente en ningún país del mundo.
Benigno Alarcón, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, director del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, expresando opinión y análisis acerca de las perspectivas para nuestro país en el corto y en el mediano plazo a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas y, por supuesto, los retos que tenemos por delante. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 a propósito de esta persecución que ha desatado el equipo de Nicolás Maduro contra la disidencia y militares en nuestro país. Comentar que un tribunal de Caracas ordenó enjuiciar a Osvaldo García Palomo por terrorismo. Al coronel retirado de la Fuerza Armada, Osvaldo García Palomo, se le está acusando de traición a la patria, asociación para delinquir, entre otros delitos, y es muy parecido al esquema que han aplicado a buena parte de los oficiales detenidos o perseguidos ahora mismo en Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Gémenes Tares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Wilita Arcaña, en la producción, Kenger Jaramillo. También nos acompaña, ya me van a dar 2 segundos, Pedro Alfonso. En los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.